Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación política, profesora de la Universidad de la SUAY. Vamos a tratar sobre la ley de comunicación e indirectamente vamos también que tener que enfocar en una polémica que se ha generado en el Ecuador. Partiendo de un tema por el cual no quisiéramos tratar esta situación, pero lamentablemente tenemos que hacerlo, ya que está de por medio un debate, una discusión de la ley de comunicación en Ecuador. Se ha generado una amplia controversia en la audiencia por la actuación de dos periodistas del portal La Posta. Como antecedente quisiéramos señalar que contemporáneamente la batalla por la audiencia ha hecho ganar mucha fuerza al amarillismo. Y el amarillismo contemporáneo lo que busca son clics, sin importar lo cualitativo, sin importar lo que se diga, lo que importa es la cantidad. Y esto es lo que nos molesta de esta situación, pero que tenemos que tratarlo. Quisiéramos conocer su opinión sobre este incidente. Muchísimas gracias, querido Gustavo, y por supuesto que me parece muy pertinente la introducción que usted acaba de hacer. Desde la teoría de la comunicación entendemos este fenómeno. Marshall McLuhan y sus discípulos, sus alumnos, ya mencionaron, ¿no?, que el medio de alguna forma condiciona el contenido. El medio condiciona el mensaje que se está dando. Entonces, la práctica que este portal, La Posta, mantiene en el entorno digital, el momento que quiere ser replicada a un medio televisivo nacional que además tiene administración estatal, por decirlo de alguna manera, compromete mucho más a la audiencia a la que se está dirigiendo, ¿no? Y eso implica que existen protocolos que deben cuidarse y que deben observarse, sobre todo son más criticados, diremos así, porque uno puede decir tranquilamente que el periodismo tiene que ser bueno, responsable, contrastado, etcétera, etcétera, en todos los niveles, ya sea digital o no. Pero en este caso en particular, son las formas, ellos le llaman un periodismo disruptivo, un periodismo irreverente. Yo no coincido mucho con esa categorización, pero la respeto porque es la forma como ellos han nombrado. En todo caso, esa estética, ese estilo que le ha servido para muchos clics en las redes sociales, en el internet, en el portal como tal, La Posta, el momento que se traslada al canal de televisión como es TC Televisión, resulta mucho más comprometedor. La sociedad en sí mismo se va a preocupar más porque se trata de un producto periodístico. A no ser que sea el formato de entretenimiento en donde uno puede plantearse este tipo de formas de entretener, pero no lo haces a costa de la simbología que implica el poner dardos al rostro de una persona, o sea, desde la semiótica, inclusive pensando en la sátira o en la broma, que son códigos que son permitidos en la comunicación. El ejercicio que se vio el día domingo en la noche trasciende más allá, cruza ese tipo de fronteras y llega al delito de odio, al llamado al insulto y posiblemente inclusive al racismo. No está en mí decir si es que eso no es, un juez tendrá que definirlo, pero creo que la sociedad, sobre todo la sociedad que opina, la sociedad que está en las redes, que se ha manifestado en los medios, periodistas, el mismo gobierno, se han dado cuenta de este exceso. Ese es, creo yo, el gran desafío de la autorregulación, queriendo abrazar firmemente a la autorregulación como una línea interesante de gestión y trabajo periodístico. Creemos que hay sociedades y existen contextos en donde necesitamos culturas más fuertes para lograr la autorregulación, ¿no? Rafael Cuesta no debió permitir ese segmento. Alguien dentro de TC Televisión debió haber filtrado y evitar que se dé. Eso es autorregulación. Esos filtros no funcionaron. Y mire que TC Televisión tiene un código de ética. No funcionaron para prevenir, para evitar. Y claro, cuando ya se da, las disculpas tienen que ser dadas de manera contundente. El problema, mi querido Gustavo, es que tampoco el país ha recibido las disculpas adecuadas
que se comparen con el nivel de daño causado en el programa del El tema tiene un cadiz delicado adicional, pues TC Televisión no ha dejado oficialmente hasta el momento de ser un canal público. Así es, así es. Por más que ahora digan que el gobierno no tiene ninguna vela en este entierro, estoy parafraseando a Rafael Cuesta, el gerente, pero es evidente que existe administración estatal, ¿no? Inclusive fondos Claro, públicos. la pregunta sería, ¿quién le paga a Rafael Cuesta? ¿Y quién paga a Exacto. todo el personal del canal? Exacto. Entonces, la decisión del gobierno está en que se colocó un gerente y que hay un dinero público invertido, ¿no es cierto? Pero el gerente maneja su agenda al gusto propio y eso es un poco lo que se pedía, hombre, que exista independencia del gobierno en la agenda. Tal vez esa independencia está dada ahora por las nuevas formas que el gobierno dice que está planteándolo y por eso probablemente rápidamente Bonilla se desmarca y reacciona con el video que reacciona, la Secretaría de Comunicación pone el comunicado que pone, el mismo presidente Guillermo Lazo pone el tuit que pone porque son conscientes que se desmarcan de esa agenda periodística, pero la responsabilidad pública sigue estando allí. Ahí coincido con José Hernández de los cuatro pelagatos en el análisis que hace ayer. En otras cosas no coincido en ese análisis, pero en este sí. El gobierno está complicado. En este problema sí, sí lo está y Rafael Cuesta tendría que verlo. A mi criterio, la solución es esta. Se saca del aire el programa La Posta. Así de sencillo. Es edición 1, programa 1, intento y fallido, y listo. Y con eso la gente se queda tranquila, el mismo Leonidas dice se queda tranquilo, nos equivocamos, corregimos, y listo, y ya está. Quizá uno de los aspectos más delicados de esto es que se da en un momento en que el tema de la comunicación, la libertad de expresión, está justamente bajo la lupa. Acaba la Asamblea Nacional de ingresar entre sus prioridades el tratamiento de la nueva ley de comunicación, de libertad de expresión, como lo llama el gobierno. Eh, Esto ha traído diversas lecturas y de hecho no faltaron, como lo señalaba el señor Hernández, las voces que empezaron a extrañar ya el reciente pasado, con esa posición tan absolutista, totalitarista contra la prensa que algunos sin duda van a añorar, y esto da pábulo para ese tipo de posiciones. Pero antes de ingresar en eso, bien valdría la pena escucharle, Caroline, un poquito sobre el uso del humor en la comunicación, del sarcasmo, de la ironía. El sarcasmo que justamente es burla y que se la debería evitar en términos generales, pero la ironía que sí es una forma inteligente y fina prácticamente de hacer lo mismo pero con mucha más elegancia y delicadeza hacia la otra parte. Lo usan incluso columnistas de los medios escritos y polemistas. Y hemos visto que se requiere una habilidad especial, ¿no? Cualquiera con Hay una línea delicadísima, finísima, y aquí quizá para ponerle y escucharle a usted, yo quiero recordar una etapa muy, muy querida, muy apreciada en nuestra radio cuando se hizo humor y humor muy fino, siempre en esa línea muy delicada que no se la debe traspasar con Alfredo Campo, un programa exitosísimo aquí en el cual se utilizaban estas herramientas. Exacto, entonces cuando hablamos de humor y de ironía, algunos inclusive llegan hasta el sarcasmo, pero el problema del sarcasmo es que ya falta el respeto. Y ahí, justo en la línea en la que no coincido con José Hernández, porque él menciona que un personaje público está sometido a la broma, ¿no es cierto? Y al insulto, que es lo que él dice, ¿no? Yo creo que el insulto es línea roja, el insulto no debe ser dado. Una cosa es hacer bromas y llegar a este aspecto de la ironía, insisto, que hay mucha habilidad en eso, pero otra muy distinta es llegar al insulto y el sarcasmo está en ese nivel. Porque además somos responsables desde la comunicación de moldear la opinión pública. O sea, es este efecto doble, de espejo doble que sabemos desde la teoría de la comunicación se nos explica, que por el un lado reflejamos a la sociedad, pero por el otro lado también la moldeamos. Entonces, ahí está la responsabilidad que tiene la posta. No porque la sociedad le dé likes o clics
a ese tipo de posteos, sino porque también es su responsabilidad moldear esa opinión, esa formación, esos criterios y esos niveles de tolerancia que la sociedad no debería perder, ¿no? Yo entiendo que los tiempos han cambiado, que si es que hablamos sobre conversaciones en los 70s y en los 80s versus las conversaciones que hoy en día los jóvenes tienen, por supuesto que hay diferencias, pero también está esa corresponsabilidad en decir hasta dónde existe esta posibilidad de reírnos, de hacer una broma, de hacer un chiste, y otra muy distinta es llegar al insulto, un insulto que además puede ser cotejado con el delito de odio, con el racismo, ¿no? Y claro, si Así nos es. permitimos Insulto está muy cerca de la ofensa, del maltrato a las personas, y eso no es el papel del periodismo. en absoluto, y mucho menos en televisión nacional, volviendo a lo que decíamos al inicio del medio, es el mensaje, ¿no? Y esa es la razón por la cual probablemente ellos se sorprenden tanto, porque aunque han hecho cosas peores en YouTube y en Twitter y en Facebook, han hecho, o sea, indio detenido, indio preso fue un tuit de Anderson Boscan, o sea, han hecho cosas peores, ¿no? Pero en televisión nacional la sociedad es como que le ha puesto un límite de manera implícita y no permite algo de eso. Ahora, el gran desafío sobre esto, querido Gustavo, es cómo queda la intención de generar autorregulación en Exacto. la ley de ¿Cómo, comunicación, ¿no? yendo un poco a un espacio un poco más amplio, cómo absorber, cómo encontrar el costado positivo a este debate en este espacio en el cual se encuentra Ecuador, empezando a repensar, perdone la redundancia, una nueva ley de comunicación? Así es. De entrada, quitarle estos sesgos políticos que yo creo que es importante comenzar a cuestionarlos, ¿no? No se trata de leyes de un gobierno, leyes de otro. El periodismo en sí mismo tiene que dejar de ser militante políticamente hablando. No estoy diciendo que el periodista no tenga convicciones, luchas y causas con las cuales se aferre. Eso es parte del ejercicio, ¿no? El problema es convertirle al periodista en la oposición de un gobierno o en la oposición de un partido político. Esa militancia partidista es la que está haciendo daño. Causó daño en los 10 años de la Revolución Ciudadana y va a comenzar a causar daño ahora si no se cambian esos criterios del ejercicio periodístico. Y ahí un poco voy en la misma línea. Cuando veo, por ejemplo, el comunicado de Cordicom, ¿no? Janine Cruz, Cruz. la periodista ella es comunicadora de la UTPL, y titula, ¿no? No podemos repetir los errores anteriores. Ese titular es político, pero la institución que ella dirige no lo es. Entonces, es distinto titular como no podemos permitir faltas a la ética, muy distinto a no podemos permitir los errores de antaño. Deje que los asambleístas de Creo pongan ese titular, porque ellos son los políticos, no Janine. Entonces, lo único que hace un titular como este es desprestigiar la institución que ella en este momento dirige, ¿no? Y decir que Janine y el Cordicom solamente apelen al Código de Ética del Tribunal Constitucional, de TC Televisión, es insuficiente para poner las faltas y exponer la gravedad de esta situación, porque inclusive el Código de Ética de TC es insubsistente para regular la falta del domingo pasado. Es decir, es un código de ética incompleto. Por esa razón, probablemente los filtros no funcionaron adecuadamente. La libertad de expresión que tanto queremos y que tanto predicamos requiere esa responsabilidad institucional, estructural. Y el Ecuador requiere primero tener eso bien organizado como una cultura clara para poder caminar hacia la autorregulación. Justamente sobre la autorregulación, eh, deberían existir, para comenzar, las comisiones de ética en los gremios periodísticos y también en las asociaciones de medios de comunicación. ¿Y cuál debería ser el papel de estas comisiones? Exacto. Por ejemplo, una escena así en Chile, que es uno de los países que sigo de cerca en su sistema mediático,
inmediatamente hubiese recibido el reproche del Comité de Ética de la Asociación de Canales de Televisión. Eso es mucho más grave, créame, mucho más grave que cualquier otra sanción de un juez, ¿no? Porque son los pares los que le recriminan. Entonces, si quisiéramos que el Cordicom haga su trabajo, lo primero que hay que plantear es fortalecer, crear, porque no existe, crear y fortalecer los comités de ética de los organismos llamados a esto. Por ejemplo, si hubiese habido una falta de ética de este tipo en la prensa, la AED debió haberse manifestado, y yo estoy segura que lo hubiese hecho, ¿no? De la misma manera como se ha pronunciado en otros momentos de la vida política del país. No tenemos esa institucionalidad planteada y se requiere trabajar sobre esto, pero esto no se hace por decreto, querido Gustavo. No querramos caer en ese error, ¿no? Tampoco es porque voy a crear la institución que institucionalice una práctica. No funciona así. Es importante, eso sí, generar el contexto adecuado, dando ejemplo, porque TC, al tener administración pública, se puede permitir eso precisamente, dar el ejemplo para que algo así nunca más vuelva a suceder. De ahí que, repito, ¿no? La única solución viable que yo le veo a este error es cancelar el programa. Sí, probablemente es una decisión drástica que huele a censura. Bueno, una falta grave como la cometida el domingo pasado no puede ser absuelta simplemente con una explicación del proceso y un sí, nos equivocamos y lo vamos a corregir. No funciona así, querido Gustavo. La sociedad requiere señales claras de su periodismo y también del sector público, porque, insisto, el gobierno administra TC Televisión, de que este tipo de faltas al respeto, a la convivencia sana y de la sociedad del encuentro, ¿no es cierto?, no se van a tolerar. A la margen del marco legal en el país, creo que se genera también un buen momento para pensar en la necesidad de contar con códigos de ética, pero no copy-paste, como alguna vez conversábamos con usted mismo, sino códigos de ética que realmente lleven intenciones de hacer mejor periodismo en el Ecuador para cada uno de los medios. Y que sean recurrentemente revisados, que sean parte del proceso de inducción, que forme a su vez un proceso de capacitación permanente en el ejercicio periodístico, así como capacitamos a los periodistas, por ejemplo, en lenguaje inclusivo, capacitamos a los periodistas en materia de seguridad cuando hay que cubrir manifestaciones, por ejemplo. También hay que capacitar a los periodistas en los lineamientos éticos que el medio de comunicación ha planteado. Pero para eso primero hay que plantearlos. Un control C, control V de lo que la ley de comunicación planteaba en ese momento no puede ser considerado el código de ética de una institución. Y en ese sentido, me parece que ahí, por ejemplo, debería hacerse una revisión de quién autoriza qué, bajo qué condiciones se da ese flujo de toma de decisiones para evitar que se dé. Si el problema no es que se ha dado y hay que corregir, el problema es que no debió darse. Entonces, esas son las primeras revisiones que sí tienen otros canales y que claramente en TC Televisión falló y falló profundamente. Otra urgencia que debe ser ya resuelta por el gobierno es el futuro de los denominados medios públicos. Y ese, por ejemplo, es un llamado que también Rafael Cuesta hace, ¿no? En su momento dado, y José Hernández también, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento vamos a seguir con este tipo de modelo que nunca se justificó en 2009 cuando partió esta historia y que, 2007, si no me equivoco, y que ahora menos todavía, ¿no es cierto?, considerando que el modelo comunicacional que ejerce el gobierno de Guillermo Lasso es distinto. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado por qué razón en el momento de la Revolución Ciudadana los medios cooptados tuvieron un rol político tan importante y explica muy bien desde el modelo de comunicación populista que ejercía esa administración. Pero si esta administración tiene otra perspectiva, tiene otro modelo, lo que corresponde es lo más pronto y técnicamente posible, porque también no se trata de regalar, ¿verdad? Pero sí desprenderse de ese tipo de administraciones
que lo único que le van en este momento es causar daño, va a ser un lastre, y este minuto en particular boicotea el proyecto gubernamental de con la ley de comunicación que está planteado ya en asamblea. Terminemos a Caroline con su opinión también sobre lo que en este punto le tocaría y debería hacer la academia. Ah, usted también me pone el más lindo tema para el final y ya cuando hay poco tiempo, pero la academia tiene una corresponsabilidad fundamental. Me parece que las facultades de comunicación y escuelas de comunicación hemos sido demasiado silenciosas en los procesos anteriores, y en este minuto todavía estamos de observadores, ¿no es cierto?, externos y muy silenciosos todavía. Existimos profesores, existimos académicos, sobre todo investigadores, que participamos activamente en este debate, sobre todo en los medios de comunicación, públicos o privados, o en nuestros espacios de redes sociales. Pero no necesariamente estamos sentados, por ejemplo, en la mesa de la comisión que estaría a cargo de este tipo de conversación, o en algún foro en el que se represente el sentir académico en general. Y eso va siendo ya necesario. Creo que hay una asociación de facultades de comunicación que tiene que retomar ese espacio perdido, que siento que se ha perdido, y que a nivel de país requiere mayor profundidad, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos conversado aquí en Cuenca, nos escribimos un par de veces con los decanos de las áreas o profesores del área, pero todavía nos hace falta, creo yo, mayor decisión política, sí, ¿no?, desde las universidades, para que pueda la academia pronunciarse con la preocupación que corresponde. Pero no solo se trata de pronunciarse, querido Gustavo, también es un tema de refuerzo personal. ¿Qué estamos haciendo en materia de educación en el currículo de ética, por ejemplo? ¿Y cómo combinamos la enseñanza de la ética y de la deontología profesional bajo los nuevos contextos? Y aquí retomo lo que usted dijo al inicio. Muchas de las veces es esta búsqueda del clic lo que está haciendo perder el rumbo, ¿no?, la brújula. Por el contexto mediático que estamos viviendo, por la necesidad de la masividad y la inmediatez que las redes sociales nos entregan, los periodistas estamos perdiendo la brújula sobre qué es lo correcto y lo que es inapropiado cuando hacemos el ejercicio tan sagrado de plantear nuestra libertad de expresión como tal. Yo creo que ahí Gracias. se requiere mayor énfasis. Gracias, Carolina, por habernos acompañado y por sus reflexiones. Con gusto. Carolina Ávila es experta en comunicación política, profesora de la UDA.